En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Recordarles que vamos hasta las 13 horas aproximadamente. Un saludo muy especial de la compañera Ada Caballero, quien hoy hace soporte desde exteriores. Así que voy a estar acompañándoles y también junto con los compañeros que hacen posible la puesta al aire. Recordando que este espacio económico es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y antes de saludar a nuestro invitado, me gustaría hacer un pimponeo rápido de las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea da cuenta que los negociadores comerciales encabezados por el secretario del Tesoro de Estados Unidos y el viceprimer ministro chino iniciaron conversaciones en Seúl para preparar la cumbre entre Donald Trump y el presidente chino. En la agenda figura la discusión de la guerra en Irán y los últimos avances en el comercio bilateral. Siempre de acuerdo con Bloomberg en línea, el encuentro servirá de base para el viaje de Trump del 3 al 15 de mayo y la primera visita de un presidente estadounidense a Pekín en casi una década. La Casa Blanca presiona a China y a otros países dependientes del petróleo iraní para ayudar a abrir el estrecho de Hormuz, mientras Estados Unidos impulsa operaciones de escolta marítima y sanciona a refinerías chinas que procesan crudo iraní. El conflicto en Medio Oriente, iniciado a finales de febrero, expuso la vulnerabilidad energética de Corea del Sur, que importa cerca del 70% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Además, Seúl busca un restablecimiento total de sus relaciones con Pekín, mientras China mantiene su respaldo económico a Corea del Norte. Más información internacional, siempre con Bloomberg en línea. Donald Trump reiteró sus amenazas militares contra Irán antes de su visita a China, principal comprador de petróleo iraní y socio diplomático clave. Trump afirmó que Irán hará un buen trato con Estados Unidos o enfrentará devastación, mientras la guerra y el cierre efectivo del estrecho de Hormuz ocuparán un lugar central en las conversaciones con el presidente chino. Además, Washington busca que Pekín ayude a presionar para la reapertura del estrecho. Irán condiciona la reapertura de Hormuz al fin del bloqueo naval estadounidense y al levantamiento de sanciones, además del descongelamiento de miles de millones de dólares en activos iraníes. Siempre con Bloomberg en línea, nuevas evaluaciones de inteligencia indican que Irán mantiene operativos 30 de sus 33 emplazamientos de misiles y conserva aproximadamente el 70% de su arsenal previo a la guerra. Investing.com da cuenta que los mercados globales operan con signo mixto mientras Donald Trump aterriza en Pekín para una visita oficial de 2 días, la primera de un mandatario estadounidense a la capital china en casi 9 años, como se mencionaba. El Eurostoxx 500 sube 0,47% hasta los 5.835,46 puntos en un contexto marcado por las reuniones previstas. La agenda gira en torno al desequilibrio comercial bilateral que supera los 200.000 millones de dólares de déficit, además de la tensión en el estrecho de Hormuz y el conflicto con Irán. Y con respecto también a todo lo que está pasando a nivel internacional, Reuters da cuenta que los precios de la producción en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en abril y registraron su mayor subida desde marzo de 2022. El índice de precios al productor para la demanda final subió 1,4% en abril tras un aumento de 0,7% en marzo, mientras que en los últimos 12 meses el índice de precios al productor avanzó 6,0%, el mayor incremento desde diciembre de 2022, menciona Reuters. Y con esto damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Fernando Ojeda, jefe de marketing del grupo Toyotoshi. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Prince, por invitarme. Realmente muy contento de hablar de un tema que es bastante polémico justamente ahora, así que acá prestos para ayudar en lo que se necesite. Y vamos a hablar sobre
Yo le titulé así justamente a nuestro programa de hoy, Fernando, porque como mencionabas, está haciendo foco y tema central de un tiempo a esta parte, más con este conflicto que estamos viviendo a nivel internacional y como que los vehículos eléctricos están tomando muchísimo más protagonismo de un tiempo a esta parte, sobre todo a nivel interno. Y vamos a hablar sobre combustible versus electricidad, la evolución del mercado automotor en Paraguay. Fernando, ¿cómo está la dinámica de los vehículos eléctricos a nivel internacional? Yo te mencionaba antes de entrar al programa, no es más un futuro, es un presente que se está viviendo justamente a nivel global y que Paraguay es como que se va subiendo de a poco a esta tendencia. Asimismo, Prince, bueno, te voy a hablar desde mi experiencia, mi expertise, digamos, en el rubro. La adopción de tecnología eléctrica, digamos, es grande en Paraguay. Realmente hay que entender primero la adopción eléctrica como cierto grado de electrificación en cada vehículo, ¿verdad? Entre eso, hoy tenemos muchísimas opciones en el mercado de vehículos electrificados. Entre esos tenemos los 100% eléctricos, los híbridos que son autorrecargables, en el caso de los que tiene Toyota, también hay híbridos enchufables y hay 100% eléctricos, ¿verdad? Cada vehículo tiene un pro y un contra, digamos, y Toyota hace mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la multiplataforma de movilidad, ¿verdad? Toyota como que impulsa mucho a la diversidad de movilidad, entendiendo que hay una solución para cada tipo de cliente y para cada necesidad. Partiendo un poco de eso, también hay que tener en cuenta que hoy en día a nivel mundial, en Europa, 1 de cada 5 vehículos más o menos es eléctrico, también teniendo en cuenta que otros países de Europa o otras regiones tienen ciertos incentivos mucho más fuertes que lo que tiene nuestro país para adoptar ese tipo de tecnologías. Hoy en Paraguay esos números no son tan grandes, digamos, estamos hablando un poquito fuera de aire que el 2% más o menos de los vehículos que se venden como 0 kilómetros son 100% eléctricos, pero hay una adopción ya mucho más grande de vehículos híbridos. Estamos cerca de un 30% hoy del parque automotor de 0 kilómetros. Un porcentaje que no es nada despreciable, considerando justamente que hay muchos puntos que el consumidor en general tiene todavía cierta reticencia en materia de adopción justamente de este tipo de vehículos. Fernando. Así es, Prince. Bueno, hay muchos tabúes en el tema. Realmente, como es algo relativamente nuevo, estamos hablando de que la adopción de, digamos, el primer vehículo híbrido o electrificado que se insertó al mercado fue por parte de Toyota el Prius, que es también el primer vehículo electrificado producido en serie, y de eso estamos hablando que pasaron solamente 10 años, ¿verdad? Y obviamente que al tratarse de una tecnología nueva, pudieron haber, digamos, ciertas experiencias que para el consumidor no haya sido la mejor. Entonces, dentro de estos 10 años hubieron un montón de actualizaciones, un montón de productos nuevos, un montón de nuevas implementaciones tecnológicas que hicieron que realmente elegir una opción híbrida o una opción electrificada sea una opción mucho más inteligente que antes. Mencionabas como tipos de vehículos con tecnología, Fernando, para que la gente también pueda como dimensionar y entender. Mencionabas de los meramente eléctricos, 100% eléctricos, también los que son híbridos. Tengo entendido que hay como, y vos me corregís, una subcategoría o categoría también dentro de eso de los enchufables con las denominadas siglas, una combinación de esas. ¿Pudiéramos hacer un desglose también de los tipos de vehículos y con los que cuenta finalmente también Toyota? Claro que sí. Bueno, hoy dentro del mercado electrificado, por así decirlo, tenemos obviamente el producto que es 100% eléctrico, que su manera de moverse o la energía la genera a través de una batería, generalmente de litio, que es una batería muy grande que tiene un peso, digamos, alto, que va debajo del vehículo. En ese aspecto hay ciertos tabúes, porque la gente piensa que, digamos, al tratarse de una batería, al pasar por un raudal o al pasar por agua puede llegar a generar cierto tipo de cortos. Eso es un tabú muy grande. Está todo trabajado con impermeabilidad y demás. Está súper bien sellado. Okay. Sí, está súper bien sellado. Ya desmitificado el primer punto. Desmitificado eso. Sí. Bueno, es tecnología que utiliza para mover el auto, es la electricidad, 100%, tiene muchísimas menos piezas que un vehículo convencional, pero no tiene motor principalmente, no tiene bujías, entonces el costo de mantenimiento también es mucho más económico. Y bueno, estamos hablando de un vehículo que se mueve 100% con energía eléctrica. A partir de ahí tenemos los vehículos híbridos, bajando ya un nivel de electrificación,
Y dentro de los vehículos híbridos tenemos los autorrecargables, que es el caso de los que tenemos nosotros en Toyota, que generan su propia energía al dejar de acelerar o al frenar. Se recarga la batería automáticamente. También tiene una batería de litio metida dentro del vehículo, es un tamaño menor. Y esto lo que hace es optimizar el uso de combustible y reduce la emisión de CO2 del vehículo, ¿verdad? Entonces tenés, digamos, un mix de menor consumo de combustible y menor emisión de CO2, y tenés, digamos, una optimización en uso, ¿verdad? El vehículo automáticamente detecta cuando necesitas más potencia, combina ambos motores, hasta cierto kilometraje, hasta cierta velocidad, utiliza solamente el motor eléctrico para ahorrarte combustible, por ejemplo, en el tráfico, y a partir de cierta velocidad más alta, combina ambos motores para darte, digamos, un mejor rendimiento. Y en el caso de los vehículos enchufables, híbridos enchufables, que son los PHEV, son vehículos que también combinan la combustión tanto de nafta como de electricidad, pero en este caso tienen una mejor transmisión de energía porque tienen un torque instantáneo, digamos, y la energía te da mucha más potencia de salida, pero así también vos puedes usar tu vehículo de manera 100% eléctrica, ¿verdad? O sea, no necesitas usar combustible en el caso de que tengas tramos cortos. La desventaja en este tipo de vehículos es básicamente que también tenés que mantener, digamos, cargada la batería eléctrica, y que cada tanto tenés que usar también tu motor a combustión, tenés que dejar que se acabe totalmente la batería y utilizar de vez en cuando el sistema de combustión, porque obviamente al tratarse de combustión normal, digamos, tiene cierto tipo de cuidado que se tiene que hacer para evitar cualquier tipo de problemas, ¿verdad? Y hoy en día también Toyota está trabajando en un tipo de movilidad sostenible que es con hidrógeno, que está, digamos, incursionando en ese sistema. ¿Cómo funciona ese tipo o funcionaría ese tipo de vehículo? Bueno, hoy en día es, digamos, relativamente nueva, no tenemos muchos productos todavía en el mercado funcionando, pero sí, por ejemplo, Toyota a nivel mundial está compitiendo en una competencia de alto rendimiento que es el World Endurance Championship, que son vehículos que manejan a fácil 200 kilómetros por hora, y está implementando el hidrógeno como fuente de combustión, que realmente es más barato y también contamina mucho menos, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de sostenibilidad, que en un punto seguro lo haremos, hay que tener en cuenta todo el ciclo del vehículo, ¿verdad? Desde la producción hasta su desecho, en el caso de, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta todo el círculo que tiene un vehículo, digamos, el hidrógeno es la tecnología que más hoy en día nos dice que el futuro sería sostenible, ¿verdad? Pero es todavía una tecnología relativamente nueva para nosotros. En estas categorías, yo le voy a llamar categorías de tipos de vehículos con tecnología, Fernando, ¿hay una suerte de diferenciación para lo que son autos, camionetas? Se habla de también este costo-beneficio cuando se compara con los vehículos a combustión. ¿Hay una diferencia importante? Y si de por ahí, vos que me dijiste, yo soy un economista, que casi fui economista, te voy a poner como a prueba, Fernando, ¿hay una relación ahí de cuánto aproximadamente representa el ahorro haciendo un promedio de los tipos que se tienen en materia de vehículos con tecnología? Sí, bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas ahí, ¿verdad? Cuando estamos hablando de vehículos híbridos, tenemos que tener en cuenta que depende de qué tipo de híbrido sea. Cuando es 100% eléctrico, estamos hablando de un ahorro en el caso de que nuestros tramos sean cortos, de 100% de ahorro en combustible. Ahí, no sé, para una persona que en promedio vive fuera de la capital y viene a Asunción, estamos hablando de más o menos 30 kilómetros por día. Nos estamos ahorrando eso por 8.000, 9.000 guaraníes más o menos, ¿verdad? Que es lo que nos cuesta cargar cada litro de combustible. Clarísimo. Si estamos hablando de una motorización 100% eléctrica, hay que tener en cuenta el consumo de kilowatts, que realmente sale más barato cargar la batería del vehículo que cargar combustible hoy en día, ¿verdad? Perdón, y hay autonomía también dentro de esta categoría que imagino varía también, y ahí vuelvo a anexar auto, camioneta, se tiene esa distinción. Sí, ahí también es un punto importante que hace la diferencia al momento de elegir el vehículo que vas a usar, ¿verdad? La autonomía es un factor súper clave, porque ¿qué pasa? Yo puedo tener un vehículo eléctrico con
400 kilómetros de autonomía. Sí. Pero si yo quiero viajar, por ejemplo, a Ciudad del Este o a San Pedro, y si yo utilizo el 100% de la capacidad del motor, porque realmente me da como para acelerar y para andar a altas velocidades, probablemente yo a mitad de camino me tenga que quedar a recargar la batería. Entonces, depende mucho del uso que yo le voy a dar al vehículo para decir, este es el vehículo que a mí me conviene más, ¿verdad? Hoy en día, a mi criterio personal, tener una opción híbrida es la opción más inteligente, porque no estás atado a ninguna de las dos opciones, ¿verdad? No estás atado a cargar combustible 100% y no estás atado a tener 100% un repositorio de vehículo eléctrico, ¿verdad? Y también es una realidad hoy que la red de cargadores es algo que se tiene que mejorar. Es una limitante muy importante todavía. Una limitante importante. De hecho, muchas estaciones de servicio estaban como que sacando ya los cargadores que pusieron ahí por cuestiones de logística que le estaban complicando. Pero sí es un tema a tratar la implementación de cargadores eléctricos, ¿verdad? Hoy ya nosotros tenemos opciones 100% eléctricas en marcas como el Lexus. En Toyota estamos por ingresar con nuestro primer 100% eléctrico también, que ya vienen incluidos con un cargador digamos de pared que se instala, digamos, en tu propio domicilio, y un cargador portátil que vos puedes llevar a cualquier lugar para cargar en cualquier toma corriente, que si es el caso que necesites cargar de manera extraordinaria, ¿verdad? Actualmente esa oferta no existe en el mercado. Generalmente cuando estás comprando un vehículo eléctrico debería de incluirte un cargador, por lo menos un cargador que te permita a vos recargar en tu domicilio, ¿verdad? Depende ya que sea un cargador de pared que tiene una mayor capacidad de carga, o sea, te carga más rápido, o tal vez un cargador portátil que es mucho más lento, pero igualmente te sirve, ¿verdad? El consumo energético no es muy alto, ¿verdad? Es como cargar tu celular por 12 horas, básicamente. Puntualmente en ese tipo de vehículos, ¿ese sería el promedio de tiempo? ¿12 horas o puede ser incluso menos? Claro, depende mucho, ¿verdad? Estamos hablando de un cargador de pared, un cargador instalado en tu casa. Estamos hablando que hay vehículos que en modo de carga rápida, el nuevo modelo que vamos a implementar nosotros, tiene un tiempo de carga de más o menos 35-45 minutos para estar 70% cargado, ¿verdad? Obviamente es recomendable no cargar siempre en modo rápido, pero si estamos hablando de tener la batería 100%, o sea, con el 100% de autonomía, estamos hablando de más o menos 2 horas de carga para tener el vehículo 100% funcional. En el caso de que sea un cargador de pared, o sea, el que va, digamos, enchufado a cualquier toma corriente, eso estamos hablando de, para cargar completamente el vehículo, estamos hablando de unas 8 horas más o menos, para tener 100% funcional. O sea, hay una diferencia grande en wattaje que le da, digamos, más rápido o más lento la carga al vehículo eléctrico. ¿Cuándo vendría este vehículo, Fernando? Estamos queriendo lanzar en el mes de junio. Ya, digamos, tenemos novedades de parte de la marca con un modelo que es muy esperado por la gente, que es el RAV4, que va a venir, digamos, con cambios y mejoras. Y también tenemos la introducción de un nuevo modelo que es la BZ4, que va a venir, digamos, con la tecnología 100% eléctrica de Toyota, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que Toyota es uno de los pioneros en todo lo que tiene que ver con electrificación. Entonces, todo lo que se aprendió a lo largo de este tiempo, yo estoy hablando de 10 años más o menos de la introducción del Prius, pero Toyota ya viene hace más de 30 años fácilmente trabajando en tecnología eléctrica, y bueno, siempre con la filosofía de mejora continua va trayendo cosas demasiado buenas. Hoy estamos hablando de un vehículo que promete cerca de 480 kilómetros de autonomía reales, de los que vamos a meter al mercado, así que no te puedo decir mucho más. Pero ¿se puede hacer como ya acercarse a la preventa o todavía no, Fernando? Para este tipo de vehículo puntual. Para este tipo de vehículo realmente es un sector muy de nicho, como te dije. Estamos hablando de 2% del total de vehículos que se venden. Sí sabemos que hay personas que hoy que están cada vez más enfocadas en la sostenibilidad, en tener digamos el mayor tope de tecnología, y la ventaja que se tiene en este caso con una marca como Toyota es la confiabilidad que te da la marca. ¿Verdad? Hoy en día estamos hablando de que hay muchos tabúes, muchos issues en el momento de comprarte un eléctrico, pero digamos el logo que tiene enfrente este vehículo hace que la gente pueda confiar muchísimo más en el tipo de tecnología, en las pruebas que se le hizo, en cómo está, digamos,
cuidada la batería, la promesa de vida útil y cosas así que son muy importantes también al momento de considerar una compra a largo plazo. En promedio, la batería de cuánto tiempo estamos hablando de duración. En promedio, sí. y utilizando todo lo que se tiene a nivel de estadísticas. En promedio te puedo hablar de años de garantía que te da Toyota. Te dice que si tu batería tiene problemas el sistema eléctrico tiene problemas por los primeros 5 años en algunos modelos, es totalmente reconocido por fábrica. Estamos hoy en día, y es una realidad en nuestro país, ver vehículos que se usan como taxi de importación directa, como Prius, que son del modelo 2000 inclusive o menos, que siguen funcionando sin ningún tipo de problema. O sea, no te puedo decir 10 años o 30 años, relativo, claro, porque depende mucho del tipo de uso que se le dé, claro. Pero realmente estamos hablando de que un vehículo, al menos híbrido, puede durar toda su vida útil con la misma batería sin necesidad de cambiar, justamente por el hecho de que también puede ser utilizado con combustión. Y un vehículo 100% eléctrico, estamos hablando de un promedio de entre 10 y 15 años, donde vos no vas a tener ningún tipo de estrés con este tipo de motorización. ¿Y el mantenimiento para los 100% eléctricos cómo es, Fernando? Y el mantenimiento para los 100% eléctricos básicamente control, chequeo, cambio de pequeñas piezas, pero como te dije, al tratarse de un vehículo con menos componentes mecánicos, el costo de mantenimiento es realmente más económico. No estamos hablando de filtros de combustible, filtros de aire, bujías, cosas que se pueden ir dañando, digamos, con la combustión natural. Entonces es más económico, y bueno, el tiempo también realmente es más corto, digamos, porque es un control. Hay que simular como que revisando un aparato electrónico, como puede ser un celular, donde hay que hacer chequeos que funcione, digamos, todo como tiene que funcionar. Y nada, ¿verdad? Es más rápido, es más barato. Tanto vehículos híbridos como vehículos eléctricos versus un vehículo a combustión normal. Toyota tiene un vehículo actualmente en el mercado híbrido, ¿correcto, Fernando? Sí, tenemos varios. Podemos mencionar cuáles son los que tienen ahí dentro de la gama de opciones también, y sobre todo si esa diferenciación que hiciste perfectamente con el 100% eléctrico, para reforzar nada más esa diferencia, porque finalmente es lo que uno busca cuando de repente analiza la posibilidad. Y tomo como mía tus palabras cuando dijiste, particularmente a mí me parece mucho mejor el híbrido. Y yo también analizando con la familia, de repente haciendo ese análisis, también habíamos hablado de esa posibilidad, pero dentro del desconocimiento, que es justamente lo que tratamos también de hacer, ¿verdad? Evangelizar en los conceptos. Podríamos andar también sobre todo en este tipo de vehículos cuando hablamos de híbrido, y cuáles son los que ofrece Toyota. Claro, bueno, de vuelta, una motorización híbrida habla de dos tipos de combustión conviviendo dentro del mismo vehículo, ¿verdad? Está el motor tradicional, que usa nafta y que genera la combustión para dar la potencia al vehículo, y también tenés la ayuda de la motorización eléctrica. Al tratarse de un vehículo híbrido, dependiendo del tipo de híbrido que sea, en el caso te voy a hablar particularmente de los que tenemos nosotros de Toyota, utilizan un sistema que optimiza en base al uso o a la necesidad que tiene específicamente el cliente o el usuario al momento de montarse en su auto, ¿verdad? Es decir, si yo estoy andando en tráfico pesado, donde me muevo a 10 kilómetros por hora, a 20 kilómetros por hora, que es una realidad hoy, estamos hablando de que nuestro vehículo está en modo 100% eléctrico. Entonces no estamos gastando combustible ni emitiendo CO2. Cuando yo paso de esa velocidad, más o menos 30 a 35 kilómetros por hora, se activa el motor a combustión. Entonces ahí, en marchas más altas, el consumo de combustible es más económico. Clarísimo. Y cuando yo necesito adelantarme, se combinan ambos motores que me dan una mejor performance finalmente. Y todo esto funciona en automático sin que vos tengas que hacer nada. Justo iba a preguntarte eso, si hay que apretar algún botón para decir no, esto no. Todo esto pasa mientras vos estás manejando normalmente, como es autorrecargable, cuando vos frenás o cuando dejas de acelerar, esa misma energía es la que recarga el motor de tu vehículo. Entonces vos tenés prácticamente energía infinita en el caso de que se use bien el sistema eléctrico, ¿verdad? Y nada, funciona básicamente así, un híbrido autorrecargable. Hoy tenemos una gama de varios modelos, como ¿podemos mencionar? Sí, tenemos el Corolla Sedan, que viene en dos versiones ya 100% híbridas, en una versión menos equipada y una más equipada. Tenemos el Corolla Cross, que ya es el Corolla versión SV,
que es una versión que entró muy fuerte y muy bien en el mercado por el precio-calidad que ofrece. También en 2 versiones, tanto híbrida Mid como híbrida Full. Tenemos el Yaris Cross, que viene también en versión híbrida. Y tenemos la RAV4 también, que viene en versión híbrida. Y ahora totalmente renovada desde el mes que viene. Eso con Toyota. Con Lexus tenemos todo el lineup 100% electrificado. En Lexus sí se nota un poco más ya toda la variedad de vehículos electrificados que tenemos, desde híbridos autorrecargables hasta 100% eléctricos en toda la gama de vehículos. Pero bueno, tenemos una amplia variedad, entendiendo justamente que cada necesidad es distinta para cada tipo de cliente, y que también el tiempo de adaptación para nuestro mercado es todavía tiene un trecho todavía para poder concientizar al usuario final qué tipo de tecnología es la que más le conviene, ¿verdad? Pero nuestros asesores trabajan mucho en entender finalmente cuál es el uso que le va a dar el cliente para poder recomendarle un tipo de vehículo u otro, un tipo de motorización u otro. E imagino también, aparte de eso, la asistencia técnica constante una vez que el cliente final o el cliente adquiere este tipo de vehículos, Fernando, que termina siendo clave también para optimizar justamente el uso. Claro, bueno, uno de los factores que más relevancia le dan a Toyotoshi como concesionaria es el respaldo y la postventa que tiene hoy. Es, digamos, nuestro punto que más cuidamos, además de la marca muy buena que representamos. Y tenemos un respaldo prácticamente en todo el país, donde todos nuestros técnicos están certificados para entender y manejar y responder las dudas que cualquier tipo de cliente pueda llegar a tener. Así que sí, estamos cubiertos bastante bien con todo lo que tenga que ver con soluciones, con consultas, con dudas que tenga un cliente. Y obviamente si una persona tiene una duda puntual, muy específica, ya es conversarlo con un asesor, pero están 100% capacitados para responder casi todas las consultas que hay. ¿Cuál es el precio aproximado, piso? Hablemos de piso y bueno, después ya imagino que hay como un casi techo, por decirlo de alguna manera, pero para que la gente pueda decir, bueno, a partir de este monto podría acceder, y sobre todo si el financiamiento puede hacerse a través de la propia casa o vía alguna financiera, banco, etcétera. Bueno, estamos hablando de que depende mucho de lo que está buscando. Hoy tenemos, como te dije, el Corolla sedán, estamos en 27.000 ya con una opción híbrida. Tenemos una SUV desde 29.000, que es el Corolla Cross, también en opción híbrida. Tenemos un Yaris Cross desde 26.000, también una opción híbrida. Así que tenemos, dependiendo de qué tan grande sea tu familia o qué tanto necesites, claro, un tipo de vehículo, hay una opción en versión híbrida. Casi todo nuestro lineup hoy es híbrido, salvo las camionetas grandes como Hilux y Fortuner, que todavía vienen en motorización diésel, pero son vehículos que se usan para trabajo, entonces están más orientadas hacia ahí. Pero casi todo el lineup de vehículos de ciudad tienen opciones en versión híbrida, así que tenemos opciones desde el Corolla sedán hasta una SUV más grande, como en el caso de la RAV4. Tema financiamiento lo dejamos para la vuelta del corte, ¿te parece, okay, Fernando? Sin problema. Vamos a ir conversando con Fernando Ojeda, jefe de marketing del grupo Toyotoshi. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía, y aquí junto con Fernando Ojeda, jefe de marketing del grupo Toyotoshi. Un tema más que interesante, Fernando, y obviamente voy a solicitar tu vuelta dentro de unas semanas, porque tenemos mucho para explorar cuando estamos hablando también de toda la tecnología e innovación que está experimentando el mercado automotor a nivel país. El bloque anterior, y llegaron varios mensajes también que voy a compartir contigo, Fernando. En el bloque anterior hacías una descripción, pero muy didáctica, sobre cómo o las categorías de estos vehículos que yo le llamo con tecnología. Mencionabas el 100% eléctrico, el híbrido, pero también hay una categoría híbrido enchufable. Eso, como para reforzar justamente el concepto que mencionabas inicialmente, ¿cómo funciona en el mercado? ¿Existe ese tipo de vehículos? ¿Toyota también tiene algún tipo de línea que ofrece al mercado? Bueno, un vehículo híbrido enchufable, al igual que un híbrido autorrecargable, funciona de la misma manera en cuanto a que tiene dos
dos fuentes de energía dentro del vehículo conviviendo. En el caso de un auto recargable no necesita enchufarse. En el caso de un híbrido enchufable, oye, como su nombre lo dice, sí, requiere de ser cargado, ¿verdad? Similar al eléctrico. Un claro, sistema similar al eléctrico, o igualito. Es igualito a Clarísimo. un sistema eléctrico en parte, y en otra parte usa un sistema de combustión, ¿verdad? Clarísimo. Esto te da ciertas ventajas. Por ejemplo, al tratarse del sistema exactamente igual a un vehículo eléctrico, te da el mismo torque o casi el mismo torque que te da un vehículo eléctrico. Torque significa salida rápida, potencia que vos sentís. Básicamente que cuando aceleras, tu auto responde inmediatamente. Clarísimo. Y al tratarse de la combinación con otro motor, lo que te da como ventaja además es que también no dependes de estar atado a un cargador para andar en largos kilometrajes, por así decirlo, ¿verdad? Hoy en día Toyota todavía no tiene como parte de su lineup un vehículo híbrido enchufable. Sí, Lexus tiene, digamos, dentro de sus opciones una versión que es híbrida enchufable, que como te digo te da todos estos pros, más potencia, más torque, la capacidad de poder manejar más kilómetros sin necesidad de enchufar. ¿Autonomía? Cuando hablamos en promedio. Bueno, autonomía es un tema muy vidrioso, ¿verdad? Sí. Porque depende mucho del pie, como se dice, ¿verdad? Si yo le piso mucho a mi vehículo, obviamente la autonomía va a bajar, ¿verdad? Supongamos que estamos teniendo un celular, ¿verdad? Sí. Y si yo uso 4 o 5 aplicaciones en simultáneo, obviamente mi batería va a bajar muchísimo más. Totalmente. Pero si yo no uso, o si yo uso solamente para WhatsApp, por ejemplo, mi batería puede durarme hasta 2 días. Entonces hay una nube, digamos, en información de autonomía que se da en el rubro automotriz, que te dicen algunos hasta 1000 kilómetros, hasta 1200, algunos hasta 1500 inclusive, pero depende muchísimo de cómo se usa, ¿verdad? Y los estándares que se están poniendo. Hoy no hay un estándar que esté obligando a las marcas a usar para comunicar, digamos, para comparar peras con peras, para decirlo así. En cada marca elige su metodología de prueba. Hoy en Europa se está implementando un nuevo sistema que va a hacer que sea un poco más real esa información. Pero si vamos a usar comparando como usamos exactamente un vehículo a combustión y con la misma pisada que le damos más o menos, estamos hablando que un vehículo 100% eléctrico, de los que tiene mejor capacidad, podría rendir de entre 450 y 500 kilómetros bien usados, y un vehículo híbrido con el tanque lleno y con la batería llena también te podría rendir entre 700 kilómetros más o menos bien usado, ¿verdad? ¿Y el mantenimiento para ese tipo de vehículos es similar también a lo primero y a lo segundo, sí. Fernando? En el caso de un vehículo eléctrico tiene muchas menos piezas que un vehículo a combustión. Así como mencionabas, sí. Es más barato. En el caso de un vehículo híbrido tiene algunas piezas, pero igual sigue siendo más barato y más sencillo que un vehículo a combustión, ¿verdad? Esto siempre es importante tratar de hacerlo en el representante. Claro. Porque como es una tecnología nueva, es cierto. Como es una introducción nueva, digamos, dentro del mercado, no hay muchos especialistas hoy, digamos, de por fuera, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta eso y también obviamente aprovechar que el costo en la concesionaria es más barato inclusive también. Hacemos nuestra última pausa, Fernando, y acá me están lloviendo mensajes, así que a la vuelta vamos a tratar de evacuar algunas de las consultas y también comentarios de la gente muy interesante y profundizar, porque tengo entendido que también tienen una gama de opciones de financiamiento para justamente que la persona interesada pueda adquirir uno de estos vehículos desde, ya sea a través de la propia concesionaria como a través del sistema financiero, y desde la propia concesionaria otra gama a través de opciones que tratan de facilitar justamente la adquisición de este tipo de vehículos. ¿Te parece, Fernando? Perfecto. Vamos a hacer nuestra última pausa y vamos a seguir conversando con Fernando Ojeda, gerente comercial, ¿correcto? De marketing. Gerente de marketing del grupo Toyotoshi. Gracias por la compañía y también a la gente que nos está escribiendo al 0994-674-000. Y en ausencia de tengo que compartir yo la frase cifra del día.
400.000 millones de guaraníes es el monto aproximado que nos está afectando la caída del dólar. Actualmente, con una apreciación del guaraní en torno al 20%, se nota la caída en la reducción de aduanas. Además, estaríamos hablando de un impacto de 7 a 8% de los 4 primeros meses por efecto del tipo de cambio. Esto lo dijo Diego Domínguez, justamente en la entrevista que tuvimos ayer con él, director general de Estudios Económicos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT. Y seguimos aquí en compañía de nuestro invitado de hoy. Él es Fernando Ojeda, jefe de marketing del grupo Toyotoshi. Fernando, quiero evacuar algunas consultas de la audiencia que me parecen puntos muy interesantes también, y quizás en ese proceso desmitificar algunos también. Claro. Y después ya vamos en eso que nos interesa, porque también hay consultas del tema del financiamiento, cómo se puede acceder, etcétera, ¿verdad? Mencionan, por ejemplo, si los seguros full también serían más caros si lo comparamos con un vehículo convencional con uno que sea híbrido, como es en el caso que ofrece básicamente Toyota. Bueno, realmente siempre para todo tipo de seguro lo que importa realmente es el valor asegurado, la póliza o la prima, ¿verdad? Entonces, si el vehículo es más caro, obviamente tu póliza va a ser más cara, por ende tu seguro va a ser más caro. Si tu vehículo es más barato, será más barato, pero no tiene mucha incidencia que sea eléctrico o no con el costo, digamos, de un seguro u otro. Clarísimo. Esto voy a dejarlo como al final porque es financiamiento. Dicen, por ejemplo, o consultan, y que ya de alguna manera respondiste en el bloque anterior, la forma de medir la autonomía varía tipo de las condiciones en cómo se midan las autonomías. Eso que decías, lo del pie, el peso del pie. Claro, depende mucho de cómo se pruebe, si se prueba, por ejemplo, en una recta, si se prueba, por ejemplo, en una subida. La realidad es que el uso de un vehículo siempre es variador. O sea, yo salgo de mi casa, tengo una subida, tengo una bajada, tengo una recta larga, tengo tal vez un tramo con tráfico, entonces no es real la manera en la que se mide hoy. No todas las marcas miden de la misma manera, miden generalmente en una recta en donde van a una velocidad razonable, y por ende la batería le rinde mucho más, ¿verdad? Hoy están implementando estándares en Europa para que todas las marcas puedan medir de la misma manera y todas las autonomías, por así decirlo, estén medidos bajo la misma regla. Hoy todavía no hay nada muy fijo o estándar, por eso hay mucha variación entre lo que te dice una marca y lo que te dice otra, pero realmente cada una mide según su estándar. Perdón por esta pregunta, Fernando, pero se me ocurrió ahora mismo. Tema de los vehículos híbridos, son totalmente, no son manuales, no son mecánicos. Son automáticos. Así es. Sí, generalmente sí, casi todas las opciones que ya ofrece el mercado son opciones automáticas. Con respecto al sistema híbrido en sí, no tiene mucho que ver con la caja, ¿verdad? La caja puede ser automática o mecánica, sí, pero sí. En general todas las opciones son hoy en día automáticas, salvo algunas utilitarias. Pero el sistema híbrido funciona independientemente a la caja. Ahora, en el caso de las autos recargables, lo que usa es la desaceleración para cargar la batería, pero sí, 100% automáticas. Yo imagino también, Fernando, que hay como técnicas para saber usar un vehículo híbrido, y por eso yo te decía en el bloque anterior, la asistencia técnica termina también siendo clave en este proceso. Sí, bueno, en el caso de los Toyota, cuando vos manejas en la pantalla, digamos, multiinformación que tenés enfrente al volante, te indica qué está pasando en tiempo real con tu auto, ¿verdad? En qué modo vos estás manejando. No hace falta que hagas nada, pero por ejemplo, si le estás pisando el vehículo suave, te marca que estás usando batería eléctrica. Si estás acelerando, te marca que estás usando ambos motores. Si estás en una velocidad X y constante, te marca que estás usando combustión. Y si estás frenando, te marca que estás recargando la batería. Entonces todo el tiempo vos sabes qué está pasando con tu vehículo. Obviamente cuando le agarras la mano a cómo optimizar el uso de tu vehículo híbrido, tu consumo se dispara, o sea, se dispara para el lado positivo, ¿verdad? O sea, te ahorras mucho más combustible si sabes cuándo es el momento de acelerar, cuándo es el momento de frenar, cómo usar cada tipo de vehículo, porque a veces, digamos, el afán o el apurarnos nos hace gastar de más. Totalmente. Pero al ver vos todo lo que está pasando en tiempo real en tu vehículo, también te ayuda un montón a entender y a manejar mejor. Y la experiencia también del conductor termina haciendo eso que decís, ¿verdad? Pues auto adiestra finalmente, ¿verdad? Así es. Fernando, con respecto, y es parte de la consulta también que nos hacen,
El financiamiento de este tipo de vehículos o de los vehículos que ofrece también Toyota, ¿se puede hacer vía concesionaria, vía casa, o yo te consultaba también vía a través de entidades financieras, incluidas cooperativas? Así es. Bueno, nosotros tenemos y trabajamos de modo a que al cliente más le convenga finalmente. Tenemos la opción de financiar 100% a través de nosotros, con una financiación propia. Las ventajas, tenés, digamos, la opción de no figurar dentro de un sistema financiero en el caso de que vos necesites tu capital a futuro para una casa o una inversión más grande. Entonces tenés salvado ese capital para otras funciones. La tasa de interés que manejamos es muy buena, es muy competitiva. ¿De cuánto aproximadamente en promedio? Varía muchísimo. Varía, pero está muy competitivo con las entidades financieras, si no te digo a la par, ¿verdad? Y después, obviamente, con todos los tipos de bancos, financieras o cooperativas, en el caso de que el cliente, digamos, trabaje con una en particular, nosotros podemos ofrecerle la carta oferta y le acompañamos en su proceso de solicitud de crédito y hasta la entrega de su vehículo, ¿verdad? Entre las modalidades que tenemos nosotros como financiación propia, tenemos opciones como Plan 1000, que es la que mencionaste en el spot, que es una entrega de 1000 y cuotas corridas con refuerzos de $1000. También tenemos la financiación tradicional, donde vos planteas una entrega y en base a tu entrega se calculan el monto de tus cuotas, si quieres hacer con refuerzos, en el caso de no querer hacerlo con refuerzos. Incluso el plazo, Fernando, claro, 48, 60 meses. Puede ser hasta 60 meses, desde 2 hasta 60 meses, como quieras hacer los pagos, dependiendo de tu cintura financiera, obviamente. Y después tenemos una nueva modalidad que se llama Plan Flex, que es básicamente una entrega de 10%, financias el 60% del valor del vehículo y el saldo te queda como entrega para tu siguiente 0 kilómetro que retiras en 4 años, ¿verdad? Entonces cada 4 años vos tenés un nuevo auto y aprovechás básicamente las renovaciones que tiene Toyota cada tanto, ¿verdad? El análisis de riesgo, ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo. Princess Auto necesita un vehículo, un Toyota Cross híbrido. Estoy imaginando, Fernando. Presento la carpeta para solicitar justamente este financiamiento a través de la propia concesionaria. ¿Cuáles son las documentaciones que básicamente uno debe preparar y sobre todo el tiempo de respuesta por parte de la solicitud? Bueno, empiezo por tu segunda pregunta. El tiempo de respuesta, si toda la documentación está correcta, es de máximo como 24 horas. Rapidísimo. Una vez que tengamos todos los documentos, ¿verdad? ¿Eso se puede hacer todo a través de...? Todo a través del asesor. Todo a través del asesor ¿Vía comercial. digital o necesariamente debe ser personal? No hace falta, digamos, si ya sabes qué modelo es el que te interesa, claro, en este caso, es nada más hablar con un asesor y solicitar el crédito por ese vehículo. En el caso de que tengas alguna duda, obviamente todas nuestras sucursales a nivel país están abiertas para aclarártelas. Y los requisitos son básicamente los mismos que te pediría cualquier entidad financiera, ¿verdad? Tu documentación como cédula, si facturás o si tenés IPS, tus últimos ingresos, y después obviamente firmar el documento de CEPRELAT que indica el fondo o el origen de tus fondos. Básicamente con eso ya estamos cubiertos, digamos, para la solicitud de crédito. ¿El financiamiento es en moneda extranjera? Es en dólares. En dólares. Sí. ¿Y ya se está pensando en quizás una opción en guaraní o cómo está eso, Fernando? A largo plazo estamos trabajando en ofrecer obviamente la mayor facilidad para nuestros clientes. Hoy en día estamos, digamos, en ese proceso de búsqueda siempre de la conveniencia del cliente, de ser una marca cercana, de ser una marca que ofrece soluciones para cada uno de nuestros clientes, y no se sorprendan, en un futuro seguramente tendremos más novedades para nuestros clientes. Por el momento estamos financiando en dólares, o en el caso de que estén interesados en financiar en la moneda local, la opción más cercana hoy que tenemos es trabajar con el banco o con la financiera que prefiera el cliente. Fernando, ¿se puede hacer como entrega un auto también como parte de ese pago? ¿Y cuáles son las condiciones, sobre todo, verdad? Importante y clave. Claro, se puede hacer la entrega de un vehículo siempre y cuando sea un vehículo importado por una concesionaria oficial. No podemos tomar vehículos de importación directa. Entiéndase vía Chile, entiéndase vehículos importados directamente de Estados Unidos, de otros países, porque esos vehículos no tienen soporte de concesionario oficial, o sea, no tienen certificación de que van a tener repuestos, no tienen certificación que van a tener soporte de una concesionaria que entiende y que maneja, digamos, la codificación de motor, especificaciones específicas del auto, etcétera. Entonces, siempre y cuando sea un vehículo que hayas comprado en una concesionaria,
se toma, se tasa y se te toma como parte de pago el vehículo. ¿Dónde la gente puede encontrar más información de las opciones que ofrece también Toyota? Y sobre todo, ¿cómo contactar con un asesor, Fernando, que de repente termina también siendo una pieza central en todo este proceso de decisión? Porque eso que mencionabas, muchas veces el cliente quiere algo, pero no sabe qué tipo de vehículo en este puntualmente quiere, ¿verdad? Claro, bueno, tenemos disponible todas nuestras redes. En la web estamos como www.toyota.com.pi, estamos en Instagram como @toyotapi, también en Facebook nos pueden encontrar de la misma manera, y si quieren hacer una llamada directamente, si son más de old school como yo, 021 61 90 000 es nuestro número de teléfono para atenderles. Estamos prácticamente todos los días. El sábado tienen el sábado estamos las casas abiertas, ¿sí? ¿Hasta qué hora? ¿Mediodía? Hasta el mediodía. Perfecto. ¿Cuántos locales o puntos más que locales tienen a nivel país, Fernando? Estamos propios más de 20 ya. Ahora estamos por inaugurar 2 sucursales. ¿En dónde? Estamos llegando a Catuete, que es una zona. ¿En serio? Es una zona muy productiva de nuestro país, muy lejana. Digamos, zona productiva, de la capital. Sí. Y también estamos trabajando en nuestra nueva sucursal de Ciudad del Este, que estamos, digamos, renovándonos para nuestros clientes de la zona de Alto Paraná. Te puedo preguntar, fuera de todo esto que estamos, o parte de esto que estamos conversando, ¿qué tipo de vehículos está teniendo mayor demanda hoy por hoy, Fernando? Bueno, nosotros en nuestro mercado y nuestra marca, digamos, es una marca que trabaja mucho. O sea, el usuario de Toyota es una persona muy práctica, pragmática, que no quiere sorpresas. De hecho, que la persona que se compra un Toyota sabe que es un vehículo que probablemente, si quiere, puede usar toda la vida. Es un cheque en blanco, porque cuando vos querés vender un vehículo, prácticamente la gente te saca de la mano. O sea, tenés un valor de reventa prácticamente asegurado. Tenés un servicio muy bueno y muy barato también para el producto que tenés. Nuestro vehículo más vendido históricamente, y de hecho que el vehículo más vendido del 2025 es la Hilux. De entre todos los modelos que se venden en Paraguay. Notable, sí. Sí, la Hilux es la pickup y el vehículo más vendido. Sigue siendo, digamos, la marca preferida por los paraguayos hoy. Venimos siendo top of mind hace 15 años consecutivos. O sea, estamos, digamos, muy fuertes en todo lo que tiene que ver con presencia con el público. Trabajamos muy de cerca con nuestros clientes. Escuchamos mucho todo lo que tiene que ver con oportunidades de mejora que cada cliente hace. Digamos, después de cada visita siempre se te va a llamar a preguntarte qué pudo haber estado mejor, qué te gustó, qué no te gustó, y en base a eso trabajamos en constantemente mejorar la experiencia para nuestros clientes, y creo que es un factor muy muy importante, porque muchas personas piensan solamente al momento de comprar en el desembolso que van a hacer, pero realmente cuando vos estás comprando un vehículo es donde inicia tu relación y donde en los próximos 5 años estás atado a estar. Al menos si querés mantener la garantía con todas las marcas, ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante que tengas en cuenta si tenés los repuestos, si tenés un buen servicio, si tenés un buen nivel de atención, si tenés un buen nivel de respuesta, qué tan interesado está la concesionaria en que tu experiencia sea buena. Entonces son factores que hay que considerar también a la hora de comprarte un vehículo, independientemente al nivel de electrificación que tenga. Un gusto, Fernando, tenerte en el programa. Que tengas un excelente feriado y bueno, estaremos en contacto seguramente en las próximas semanas. Gracias, Prince, un placer estar. Gracias. Estuvimos con Fernando Ojeda, jefe de marketing del grupo Toyotoshi, hablándonos sobre este tema tan importante: combustible versus electricidad y la evolución del mercado automotor. Así llegamos al punto final de Economía 1000. Mañana, Josema, no estamos presencialmente, pero va a haber igualmente programa, y también el viernes nos reencontramos el próximo lunes. Vamos a hablar sobre la dinámica que viene teniendo también el sector inmobiliario en Paraguay. Que tengan un excelente días o de fin de semana también, así que nos reencontramos el próximo lunes. Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. 2 miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.